Así inicia noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. En noticia, Irán. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra en esta nación para afianzar relaciones bilaterales que pasan por un momento excepcional, según ambas delegaciones. Irán es la tercera parada de Nicolás Maduro en su gira internacional. Lo analizamos. En noticia, Bolivia, último día de alegatos en el caso Golpe de Estado 2, en donde se acusa a la expresidenta de facto de romper el orden constitucional. Yanine Áñez se declara inocente, dice que lo volvería a hacer, es decir, aceptar ser presidenta de un país por invitación de una universidad. Vamos a verlo. En noticias Estados Unidos, el asalto al Capitolio en Washington es la culminación de un intento de golpe de Estado. Esto es parte de la conclusión de una investigación del Congreso sobre el papel del expresidente Trump en ese ataque en enero de 2021. Vamos a verlo. En noticia, casi comienza. Bienvenido, bienvenidas. En noticia, Irán. En esta nación continúa la gira euroasiática del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ambas naciones ampliarán la cooperación estratégica por 20 años. Así lo han establecido. Vamos a revisarlo. Irán es la tercera parada en la gira internacional de Nicolás Maduro. Desde Teherán, capital del país persa, informó que su gobierno y el de su homólogo, Seyed Ebrahim Raisi, firmarán un acuerdo de cooperación para el desarrollo binacional. Estamos construyendo un mapa, te lo digo como primicia, un mapa de cooperación que vamos a firmar mañana, estableciéndonos planes y estrategias para 20 años de desarrollo de las relaciones Irán-Venezuela. Vamos a firmar el mapa de cooperación de los próximos 20 años, poniendo la vista a mediano plazo, a largo plazo, para que nuestros países en su alianza estratégica seamos indestructibles. Durante una entrevista concedida al medio de comunicación iraní Ispan TV, Maduro informó sobre la próxima apertura de conexiones aéreas entre ambas capitales. Es la segunda visita que realiza Maduro en calidad de jefe de Estado a la República Islámica de Irán, nación con la que Venezuela ha suscrito más de 250 documentos de cooperación a lo largo de sus relaciones diplomáticas, que se remontan a los años 60. Pero es en los últimos 21 años donde de verdad se fue construyendo una relación de hermandad, de trabajo común, de diálogo permanente, de desarrollo compartido. Y el objetivo de esta visita es llevar esta relación a un nivel más elevado, desde el punto de vista estratégico, en todas las áreas de fortaleza de nuestros países, en todas las áreas de necesidad del desarrollo, necesidad del desarrollo del conocimiento científico, de la tecnología aplicada a los procesos económicos y bueno, seguir el proceso de construir lo que es una relación modélica. La cooperación reciente se ha enmarcado en iniciativas para esquivar las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos sobre ambos países, que en palabras del mandatario venezolano, hoy impulsan la transformación del nuevo orden mundial. Hay un resquebrajamiento, un decline del ciclo de dominación y hegemonía del imperialismo norteamericano y de sus aliados en el imperio europeo sobre el resto de la humanidad. Tú me preguntas, ¿dónde deben estar Irán y Venezuela? Yo te contesto, no es dónde deben estar. Ya estamos en la vanguardia del surgimiento de esa nueva época y del parto histórico de una nueva humanidad, del parto de una nueva geopolítica mundial, del parto de un nuevo mundo, sin hegemonismos,
sin colonialismo, sin dominio y pretensión de dominio mundial. Estamos en la vanguardia. En los últimos años, Venezuela e Irán han construido una sólida agenda de cooperación bilateral en beneficio de los dos pueblos. Y en el marco de la política internacional, desde Teherán, el dignatario venezolano reiteró su solidaridad y respaldo a los pueblos oprimidos, particularmente a la causa palestina. Causa palestina, causa también saharaui, que tiene tanto de histórico y de espera por un referendo de autodeterminación. De todo esto va el análisis. Para ello nos acompaña Fernando Rivero, analista político, magíster en filosofía de la guerra. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, gracias Tatiana por la invitación. A usted muchas gracias. Fernando, primero por hechos simbólicos. El presidente de Venezuela es recibido en el aeropuerto de Teherán, no por el canciller, no sabemos por qué, pero lo que es cierto es que es recibido por el ministro de la Defensa de Irán. ¿Cuál es tu análisis con este hecho que está cargado de simbolismo? Me parece que es un hecho que refleja el liderazgo, la postura fuerte que tiene Irán en lo que son las resistencias de los pueblos de Asia Occidental. Recordemos que Irán lidera el grupo de países que se denominan el eje de la resistencia, donde está Yemen, Siria, Líbano, el pueblo palestino con sus diferentes organizaciones y por supuesto la irrupción del pueblo de Irak, que también viene luchando contra la invasión estadounidense. Entonces me parece que hay un mensaje de importancia geopolítica y de papel firme que tiene Irán en la defensa de la soberanía de su país, pero también de solidaridad con los pueblos hermanos. Y sobre todo en un momento cuando lo vemos de manera geopolítica, que Irán insiste con este grupo de países del recordado G5+1, aunque sería solamente el G5, porque Estados Unidos se retira y Estados Unidos ingresa, pero con una cantidad de condiciones de retomar su acuerdo nuclear, por lo menos del visto bueno de la comunidad internacional. Sí, recordemos que el desarrollo pacífico de la energía nuclear para Irán es una cuestión estratégica para el desarrollo nacional. Ahora bien, quienes utilizan las armas de destrucción masiva, quienes amenazan a otros pueblos y tratan de sepultar la paz en el mundo son principalmente quienes critican a aquellos países que hacen uso soberano del desarrollo científico-técnico para avanzar en función de las grandes demandas y problemas de sus respectivos países. Israel, por ejemplo, ¿sí?, que además es un enemigo permanente de Irán, que hace todo lo posible por desestabilizar la región, pero particularmente para afectar a Irán. Israel no permite que la IAEA pueda ir para saber qué es lo que tienen en materia de armas nucleares. Sí, tanto las potencias occidentales como Israel han perpetrado a lo largo de su historia diferentes hechos que podríamos calificar de genocida. Estamos hablando de invasiones, asesinatos, como el que ocurrió, por cierto, hace algún tiempo contra el general Soleimani. Estamos hablando de que se ha implementado, por ejemplo, con relación a Palestina, un permanente y sistemático, una campaña de limpieza étnica que ha venido golpeando al hermano pueblo de Palestina y al cual precisamente el presidente Maduro hizo mención de solidaridad, de lo que es la postura tanto del gobierno bolivariano como de Venezuela, todo en relación a ese tema. Y el pueblo saharaui también, que al comenzar esta conversación recordamos, son más de 40 años de un referendo de autodeterminación en el que ahora España cambia las reglas, y Argelia, donde se registró la segunda parada, el presidente Maduro también sienta posición, y el presidente Maduro. Sí, Argelia, Irán, Venezuela, desde luego que confluyen no solamente en materia energética. Estos tres países son parte de la OPEC y tienen reservas importantes en materia de hidrocarburos, sino que además hay una política de unidad frente a algunos temas. Recordemos que estos países son parte del movimiento de países no alineados, tienen una postura de cuestionamiento frente a lo que ocurre en Palestina, pero también lo que ocurre allí en África con Marruecos y España. Me gustaría agregar, Tatiana, lo que ha pasado, por ejemplo, con las Islas Canarias. Allí se hizo un referéndum hace algún tiempo donde este pueblo condenó la política de la OTAN. Sin embargo, allí se sigue avanzando en la política expansionista de la OTAN y se utilizan estos territorios como parte, pues, del desarrollo armamentístico de las potencias occidentales. Sobre eso, Argelia, Venezuela, Irán han venido confluyendo en la necesidad de pedir un nuevo orden mundial, un replanteamiento de la Organización de Naciones Unidas, y por supuesto que esto es, en otras palabras, un llamado a nuevas relaciones internacionales. Y a propósito de esas relaciones internacionales, preguntarte acerca de estas nuevas relaciones bilaterales.
Hay un plan estratégico a los próximos 20 años mínimo, dice el presidente Nicolás Maduro. La delegación además iraní también así lo ha planteado. Y al ver todo lo que se ha hecho, recordando incluso los primeros buques que lograron digamos, esquivar este bloqueo de Estados Unidos con tal nivel de amenazas, que evidenciaba el nivel de hermandad y solidaridad que tiene Irán con Venezuela y con los países del mundo, pues uno dice, esto es un verdadero desafío que continúa. ¿Cómo lo analizas? Considero que hoy hay un esfuerzo decidido de parte de la Casa Blanca, el imperialismo estadounidense, por evitar el ocaso de su hegemonía global. Por una parte, creo que Irán, junto a Venezuela, pueblos como Nicaragua, Cuba, la Federación de Rusia, entre otros, viene haciendo un verdadero aporte en función de que la humanidad tenga un mañana diferente. Me parece que esta alianza bilateral entre el gobierno hermano de Irán y la República Bolivariana de Venezuela redunda no solamente en la solución, en la atención de la demanda de nuestros respectivos pueblos, sino también contribuye de manera decidida, un sueño, por cierto, del comandante Hugo Chávez, que no es otra cosa que el mundo pluripolar y multicéntrico, es decir, un mañana distinto donde hayan relaciones internacionales que coloquen en primer plano la vida, la paz y la autodeterminación de los pueblos. Con respecto a Irán, una nación que lleva bloqueada muchos más años que Venezuela, ¿cuánto tiene por contarle al mundo de lo que significa la resistencia, la resiliencia, cómo reinventarse de una manera incluso creativa a nivel nacional después de tantas décadas de bloqueo? Así como Venezuela y Cuba en esta parte del mundo son ejemplos de la resistencia, de la dignidad antiimperialista, en el caso de Irán es un ejemplo también no solamente regional, sino mundial. Irán hoy se garantiza, a pesar de las medidas coercitivas unilaterales, el 100% de su producción agroalimentaria. Estamos hablando de un país que goza de seguridad alimentaria, un país que se ha convertido en una potencia energética. Eso se dice fácil, pero qué complejo es. Sí, desde luego, sobre todo en un país que tiene 70% de su territorio que son áreas desérticas. Además, el ataque permanente de los servicios secretos israelíes a través del Mossad. Todo esto contribuye, digamos, a afectar la economía, la estabilidad política y social de Irán. Sin embargo, la revolución islámica ha logrado dar al traste con todos estos obstáculos y hoy se erige como una referencia de dignidad, una referencia de unidad, no solamente de los pueblos de Asia Occidental, sino de todo el planeta. Y es un líder, además, no solamente económico, sino es un líder también de contención de conflictos en esa parte del mundo. Sí, desde luego. Recordemos que el sionismo israelí, junto a las potencias occidentales, el imperialismo francés, el imperialismo alemán, pero también, por supuesto, los ingleses y estadounidenses, me refiero a sus gobiernos, han venido jugando a ser, digamos, del tablero de ajedrez geopolítico. En ese tablero han tratado de controlar Asia Occidental, no solamente por sus grandes reservas de hidrocarburos, por su importancia en materia energética, sino el lugar privilegiado que tiene en la geopolítica actual. Hablando de todo esto y desde este lugar, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enviaba un mensaje al último día de la Cumbre de los Pueblos por la Democracia que se realiza de manera paralela en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Vamos a recordar parte de lo que dijo. Aquí estamos plantados en la construcción de un mundo diferente, un mundo multipolar, multicéntrico, un mundo basado en el diálogo y el respeto, en el trato igual de estados, de pueblos, de gobiernos. Un mundo basado en un diálogo profundo, diálogo de culturas, de religiones, un diálogo incluyente de ideologías, de posiciones, para una nueva humanidad. Una nueva humanidad es necesaria, está naciendo. Una nueva humanidad es posible. Por eso es que felicito a todos los... Felicita al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a todos los integrantes, más de 4.000 personas que se dieron cita en esta Cumbre de los Pueblos por la Democracia, que ha finalizado con una lectura de sus conclusiones, de su declaración, y ha comenzado una movilización que además ha sido muy peleada para que se diera el permiso por parte de la Alcaldía de Los Ángeles. Vamos con esas imágenes. Así va. Aún no cae la noche en Los Ángeles, California. Hay más de 300 organizaciones sociales, están de Estados Unidos, de nuestra América Latina, de distintas latitudes del continente, del Caribe, que se han dado cita. Y eso, Fernando, que hay organizaciones que no
no les dieron la autorización, las visas, lo requerido para ingresar al país, algunas de Cuba, por ejemplo, pero que también se expresaron desde Cuba a través de redes sociales y se llegó ese mensaje a la Cumbre de los Pueblos. Es parte entonces de lo que vemos después de una jornada muy interesante en donde, además de las denuncias de quienes fungieron como oradores, se plantea una declaración final, pero no es solamente que se queda en la denuncia, sino que avanza en los desafíos, en las tareas que tienen como organizaciones sociales en esta Cumbre de los Pueblos para avanzar, para continuar en la construcción de una mejor humanidad, como decía el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Entre otras cosas, han dicho que aunque de la Cumbre de las Américas fueron excluidas Cuba, Venezuela y Nicaragua, allí estuvieron presentes. Por eso el mensaje del presidente Miguel Díaz-Canel, del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Fernando, ¿tu opinión? Me parece que observamos el ocaso de la doctrina Monroe. Allí en la Cumbre de los Pueblos una condena enérgica a la política de exclusión de la Casa Blanca, pero al mismo tiempo un llamado a la solidaridad de los pueblos del mundo, a hacer causa común con las empresas emancipadoras que hoy irrumpen en la región. Lo que hoy ocurre con Nicaragua, Cuba y Venezuela no es otra cosa que un ejemplo antisistémico, un esfuerzo por la vida, un esfuerzo por reposicionar la política como un asunto colectivo, en otras palabras, un nuevo modelo de convivencia. Por ello, los poderosos de los Estados Unidos han tratado de excluir de esta cumbre, pero debemos decir que esta cumbre siempre ha estado impregnada de la doctrina neoliberal desde su creación en el año 94, que fue la continuación del Consenso de Washington hasta la fecha, de forma que hoy lo que podemos afirmar en relación no solamente a la Cumbre de los Pueblos, sino lo que ocurre en todo el continente es que están haciendo una nueva época marcada por la renovación de los liderazgos, por una nueva forma de hacer política y el surgimiento de gobiernos progresistas o revolucionarios. Decía en la declaración final el canciller de México, Marcelo Ebrard, que además va en funciones porque el presidente López Obrador dice que no va a ir porque no entiende, no acepta que haya naciones que estén excluidas, que hubo más de 20 países que han estado en contra de la exclusión, porque deberían estar todos en el continente. Entonces, pues algo está cambiando, porque se lo dicen directamente al gobierno de Estados Unidos. Ahora, también lo ha dicho CARICOM, lo ha dicho el presidente de la CELAC, el presidente Fernández, lo ha dicho la presidenta de Honduras. En fin, se trata de una pluralidad de voces que han planteado la necesidad de cambiar el orden internacional actual, pero además repensar los esquemas de integración. Creo que sale fortalecida la CELAC, creo que sale fortalecido otros mecanismos como UNASUR, que son en definitiva espacios de integración real de nuestros pueblos, espacios de unidad bolivariana que nos permite construir caminos. Bueno, UNASUR de forma ahora hermanada. que sí hay que comenzar a tejerla de nuevo para reconstruirla porque la dejaron quebrada. Sí, el Grupo de Lima, digamos, como hizo toda su extensión tarea del Departamento de Estado, trató de destruir UNASUR y fortaleció un engendro de la política exterior estadounidense que fue PROSUR. Eso ya es cosa del pasado. Creo que hoy UNASUR se constituye nuevamente en una opción para los pueblos de Sudamérica y me parece que UNASUR, el ALBA, Petrocaribe, la CELAC, hoy, digamos, tienen fortalezas renovadas que se derivan precisamente de las denuncias y los debates que se están dando allí en la Cumbre de las Américas, de los pueblos, perdón. En la Cumbre de los Pueblos, pero que también se ha planteado por el canciller de México, el canciller de Bolivia, otras delegaciones dentro de la Cumbre de las Américas, el nefasto papel de la Organización de Estados Americanos. Y una de las principales conclusiones también de la Cumbre de los Pueblos es que hay que acabar con la Organización de Estados Americanos, que en esta ocasión también ha sido transversal para que no se invitasen a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Al final de cuentas ya todos lo saben, qué es lo que hace la OEA, pero lo que se necesita es dar más pasos para que no siga haciendo tanto daño, Fernando. Sí, es que la OEA en definitiva encubre la política exterior de los Estados Unidos, es su instrumento predilecto en la América Latina y el Caribe, pero además sirve para encubrir los planes militares del Comando Sur en la región. Se trata en definitiva de un instrumento neocolonial, pero ahora ha quedado develado y el presidente Fernández ha hecho una sentencia importante durante su discurso y ha cuestionado lo que ha sido la postura de Almagro, que en Almagro se encarna toda una política que es parte de la institucionalidad de la Organización de Estados Americanos. Hoy más que nunca los pueblos de nuestra América requieren nuevos organismos de integración y el fortalecimiento, por supuesto, de los organismos a los cuales ya hacíamos referencia. Y bueno, si hay cumbre de la CELAC, que inviten a Biden, él verá si va, ¿no? Sí, creo que nuestros pueblos han dado una muestra fehaciente de amplitud
de convocatoria democrática que está reñida con, digamos, en contraste lo que son las concepciones excluyentes y antidemocráticas de la Casa Blanca y de sus principales liderazgos. ¿Crees entonces que algo definitivamente está cambiando en nuestro continente, no solamente con gobiernos, sino con movimientos y organizaciones sociales? En este caso, para incluir, y con esto te quiero despedir con tu reflexión, lo que vimos en la Cumbre de los Pueblos, tanta valentía de todas estas organizaciones. Creo que la esperanza ha tomado cuerpo en nuestra región. Considero que hoy la América Latina y el Caribe es una referencia en cuanto a la defensa de la soberanía nacional, pero quiero cerrar recordando las palabras del Libertador. América es la esperanza del universo, y creo que esto que hemos visto recientemente en el mes de junio frente a la política neocolonial de los Estados Unidos es una muestra fehaciente de que el Libertador, con su idea visionaria, ha tenido razón. Muchísimas gracias, Fernando. Muy buenas noches. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Bolivia, último día de alegatos en el caso de golpe de Estado 2, en donde se acusa a la expresidenta de facto Yanine Áñez de romper el orden constitucional. Yanine Áñez se declara inocente, dice que lo volvería a hacer, es decir, aceptarse la presidenta de un país por invitación en una universidad. Vamos a verlo al volver en Es Noticia. Vivamos la fiesta mayor de los Andes, Gran Poder 2022, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, al ritmo de las medidas de bioseguridad, con paso de moreno. Mantengamos la distancia social para vivir una fiesta segura. El mundo volverá a disfrutar de nuestra cultura por primera vez después de la declaratoria como patrimonio. Somos Cultura Viva. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre las amenazas al cambio climático con otro notable invitado, Manuel Rodríguez Becerra, defensor del medio ambiente desde Bogotá, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Lunes, solo por Telesur. Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes. Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves, solo por Telesur. En Noticia Bolivia, Yanine Áñez y 12 exmilitares reclamaron su inocencia ante los 3 jueces que los visitaron en el lugar de reclusión para escuchar directamente sus argumentos en defensa. Luego los jueces se retiraron a deliberar para hacer conocer su resolución o su sentencia. Vamos a revisarlo a través de la nota que nos envió más temprano nuestro corresponsal desde La Paz, Freddy Morales.
El último trámite en el juicio contra Yanine Áñez y otros 8 acusados por incumplimiento de deberes y violación de artículos de la Constitución y otras leyes fue la visita de los 3 jueces a las cárceles para escucharlos. Con todo lo que he mostrado, con todo lo que se ha presenciado, sobre todo en los alegatos y en las declaraciones testificales, soy inocente. No hay ninguna prueba que me implique. He servido a mi país con honor, con honestidad. Y pues si el destino y Dios ha querido esto, estoy acá. Yanine Áñez, entonces senadora, principal acusada y que durante la investigación afirmó que un grupo de dirigentes políticos, obispos católicos y embajadores de derecha le ofrecieron la presidencia y ella aceptó, insistió en que ignora quién ordenó que le propiciaran trato de jefe de Estado antes de autoproclamarse presidenta del país. Jamás tuve ambición de estar en la presidencia. Jamás la busqué. Cuando yo llegué a la ciudad de La Paz, no sabía siquiera por qué estaban ni policías ni militares esperándonos en el aeropuerto, porque yo no coordiné con absolutamente nadie. La señora Áñez afirmó que volvería a repetir sus actos de noviembre de 2019 para hacerse del gobierno, porque considera que de esa forma prestó un alto servicio al país. Y anunció que apelará a la sentencia ante organismos internacionales, pero que, ante todo, confía en la justicia divina. Pero sobre todo, yo me voy a quedar con la justicia divina, porque esa es la que a mí no me falla. La Biblia dice en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros, hijos míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tras escuchar a los 3 acusados con detención preventiva, los jueces se retiraron a deliberar. Se declara formalmente cerrado el debate y los miembros de este tribunal pasan a deliberar de manera ininterrumpida hasta dictar la correspondiente resolución. En este proceso, además de los 3 acusados con detención preventiva, están 4 ex jefes militares y 1 de la policía declarados rebeldes, y 2 ex jefes militares que en juicio abreviado admitieron su culpa y cumplen 3 años de cárcel. La acusación ha pedido 15 años de cárcel y la defensa declaratoria de inocencia. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Seguimos hablando a esta hora con nuestro corresponsal desde La Paz, Freddy Morales. Hola, Freddy. A la espera, la expectativa de la resolución o decisión que tomen los jueces. Cuéntanos qué ha pasado. Hola, Tatiana. Saludos otra vez desde la ciudad de La Paz. Todo el país, podemos decir, estamos a la espera de esta decisión de los jueces que desde hace más de 4 horas se encuentran reunidos en lo que el mismo presidente del Tribunal de Sentencia del Juzgado Primero de La Paz ha señalado es una deliberación. Se debe conocer en las próximas horas, no sabemos si esta noche, no sabemos si mañana sábado, estamos todos a la espera. Se debe conocer la decisión de los 3 jueces sobre la situación de un total de 9 acusados. Uno es la señora Yanine Áñez, hay 7 militares, hay un policía, y debemos recordar que 2 ex jefes militares ya se encuentran purgando sentencia. En este caso, se trata de 2 ex militares, uno de ellos el ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, quienes se acogieron a juicio abreviado y fueron beneficiados, entre comillas, con una sentencia de 3 años de cárcel que ya están purgando. Entre los acusados hay 3 personas que tienen detención preventiva en penales de la ciudad de La Paz, 2 exmilitares y la señora Yanine Áñez. 5 de los acusados están declarados rebeldes, es decir, no se los pudo contactar y están en una especie de clandestinidad. De estos 5 declarados rebeldes en este proceso, 4 son militares y 1 es policía. De modo que este es el panorama que se presenta, que estamos atentos
sobre lo que van a decidir los jueces en las próximas horas. Para de este total de acusados, 3 se encuentran detenidos. Se conocerá la decisión sobre estos 3, incluida la señora Áñez, y 5 declarados en rebeldía. Entre los declarados en rebeldía está quien fuera comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en noviembre de 2019, el señor Williams Calimán, que tampoco se ha presentado a este juicio para asumir su defensa. En el caso de estas 5 personas que fueron declaradas rebeldes, el Estado les ha proporcionado abogados de oficio, quienes en los alegatos finales también solicitaron, al igual que los otros acusados, solicitaron la declaratoria de inocencia total. Es la situación hasta el momento, Tatiana. Pues muy pendientes entonces en las próximas horas, este fin de semana veremos lo que decidan los jueces, lo que decida la justicia en el país. A través de ti nos cuentas y pendientes. Gracias, Freddy, buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Hugo Siles, es analista político, nos acompaña desde Santa Cruz, en Bolivia. Hugo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, un placer estar en Telesur. Muchísimas gracias. Ha pasado tanto tiempo y ahora sin duda que es entendible la expectativa por conocer esta decisión judicial, sobre todo por un hecho que hay que recordarlo, no implica las violaciones de derechos humanos, sino lo sucedido antes de la consumación del golpe de Estado. Conocer tu opinión. Sí, correcto, Tatiana. Este es un juicio que lleva adelante la justicia, el Ministerio Público, a la ex senadora Yanine Áñez. En esa calidad está siendo juzgada como ex senadora del Estado por los actos cometidos entre el 10 y el 12 de noviembre del año 2019. Actos que están en clara contravención con la Constitución, con la normativa, y por ello la señora Yanine Áñez y miembros del alto mando militar son acusados por vulneración, por resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes. La señora Áñez, en uso del conocimiento del reglamento parlamentario y de la Constitución, hizo caso omiso y se autoproclamó presidente del Senado, luego se autoproclamó presidenta del Estado sin tener el quórum respectivo, sin cumplir con los procedimientos que correspondían en ese momento, y por eso está siendo juzgada. Este es un proceso que se le dé por la justicia ordinaria y obviamente es el origen, la fuente de cómo se creó ese gobierno de facto transitorio que duró 11 meses en Bolivia. Hugo, como conocedor de la Constitución y de las normas, ¿cuánto tiempo crees que se está debatiendo? No te pregunto porque no tenemos la bolita mágica para saber cuánto se dará, pero ¿cuánto tiempo se debate en el marco de la justicia por todos estos delitos? Bueno, el artículo 153 del Código Penal habla de 5 a 10 años, aumenta la gravedad del caso en todo cuando se han presentado pruebas contundentes, audiovisuales, documentales suficientes de la actuación que tuvo la ex senadora Yanine Áñez. Y obviamente la Fiscalía General del Estado está pidiendo 15 años y está en el marco de lo que establece el Código de Procedimiento Penal en Bolivia, que habla de 5 hasta 10 años, pero se agrava con la mitad de la pena cuando existen las causales y las pruebas documentales, audiovisuales suficientes en el incumplimiento de deberes, en las resoluciones contrarias a la Constitución, que como servidora pública, ella era servidora pública porque había sido elegida como senadora del Estado y esta condición le asignaba ciertas responsabilidades que finalmente la ex senadora no cumplió, haciéndose con la presidencia del Estado en condiciones totalmente ilegales. Así que podría ser incluso más tiempo, porque las pruebas están allí, las evidencias están allí. La reunión, por ejemplo, ya para nadie es un secreto en esta universidad en La Paz, donde habían distintos sectores
de la política, la iglesia, el empresariado, también de esa llamada comunidad internacional que apoyaba es que un gobierno de transición, etcétera, etcétera, donde a ella se le ofrece ser la presidenta del país. Definitivamente hubo una antesala a estos hechos que conducen a la ex senadora Yanine Áñez a poner en práctica un uso absolutamente irregular y alejado de la Constitución y las leyes. Esas reuniones previas en la Universidad Católica Boliviana dan cuenta de que hubo una conspiración, de que esto del fraude electoral y otras narrativas que intentó imponer la oposición política en el país estaban en el marco más bien de una conspiración para romper con la estabilidad democrática que tenía el país y sacar del gobierno constitucional al expresidente Evo Morales. Todo esto está confirmado porque incluso la señora Yanine Áñez, el 10 de noviembre, y está la propia declaración de ella en una entrevista que le hace una red nacional, cuando ella misma explica de que debe ir a La Paz para conformar la asamblea con las dos cámaras y leer las renuncias. Eso ella misma dice, hecho que no cumplió y más bien sin quórum reglamentario, con 9 senadores de 36, la minoría, y estando en la segunda vicepresidencia, cuando no corresponde una sucesión constitucional, ella se autoproclamó presidenta del Senado e inmediatamente hizo un video que es público donde le ordena al comandante de las Fuerzas Armadas la represión militar y policial, haciendo inclusive denominando hordas delincuenciales. Entonces, esto está muy claro, no hay dónde perderse, y más allá de los afectos y desafectos, en pleno derecho, hoy la señora Yanine Áñez debe recibir la sentencia que corresponde en la justicia por el incumplimiento de deberes y las resoluciones contrarias a la Constitución antes de proclamarse o autoproclamarse presidenta del Estado de manera de facto transitoria en Bolivia. Hugo, ella dice que se declara inocente de todo esto, que lo que hay en contra de ella y de las otras personas involucradas en el golpe de Estado y quienes crearon la estrategia para llegar a ese momento son unos perseguidos políticos. De hecho, hoy Carlos Mesa, el expresidente del país, que también fue clave en este golpe de Estado, emite una carta a Naciones Unidas, a la Unión Europea, diciendo que es injusto lo que está sucediendo sobre Yanine Áñez. ¿Será que realmente le van a creer después de que están todas las evidencias allí? Es decir, científicamente están las pruebas, no es una opinión, no hay subjetividad, hay pruebas que son, bueno, eso, la evidencia del delito. En principio, Tatiana, es muy lamentable que la señora Yanine Áñez y su familia hasta el día de hoy no hayan mostrado un poco de indolencia, que hayan mostrado una sensibilidad y hayan sido indolentes, mejor dicho, con los muertos de Sacaba y de Sencata. No existe ningún arrepentimiento por ningún acto y hecho cometido, y hemos visto en contrapartida una expresión de soberbia que seguramente es parte de alguna lectura de algún libreto que todavía la señora Áñez mantiene, pero es de lamentar que no haya existido la sensibilidad y más bien se haya impuesto la indolencia sobre los hechos que se han cometido. Y por otro lado, lamentablemente también las declaraciones del expresidente Carlos Mesa, uno de los principales responsables en la antesala al golpe de Estado, porque precisamente Carlos Mesa, en pleno proceso de conteo oficial de los votos, cuando no había concluido, él ya habló de un fraude monumental y motivó una declaración donde llamó a la movilización y a la gente a las calles, hecho que terminó con la quema de al menos 5 tribunales
electorales departamentales en Bolivia. Entonces, está absolutamente descalificado Carlos Mesa porque fue parte no solamente de la antesala al golpe de Estado, con este llamado a la violencia que terminó con la quema de estas instituciones, sino que fue parte también de las conversaciones en la Universidad Católica Boliviana con la gente allegada a él, que finalmente hizo los respectivos llamados telefónicos a la ex senadora Yanine Áñez para poder comprometer y completar esta conspiración que terminó asestando el golpe de Estado con la autoproclamación de la presidencia del Estado de la señora Yanine Áñez, hecho que jamás hubiera ocurrido constitucionales ilegales en Bolivia. Todo esto es lo que ocurrió. Ahora la expectativa por la decisión que tome el sistema judicial del país. Muchísimas gracias, Hugo, por tu análisis. Siempre gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias, Tatiana, por la oportunidad. Gracias, muy buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en noticia a Estados Unidos, el asalto al Capitolio en Washington es la culminación de un intento de golpe de Estado. Es parte de la conclusión de una investigación del Congreso sobre el papel de Donald Trump en ese ataque en enero de 2021. Vamos a verlo al volver en Es Noticia. Luego de meses de investigación independiente, imparcial y técnica, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes revela graves violaciones de derechos humanos, masacres y ejecuciones extrajudiciales. Este informe va a ser una prueba más, se va a incorporar como una prueba más para seguir el juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez. También me encuentro contento por el informe, pero más que todo por la predisposición de ayudar por nuestro presidente Luis Arce Catacora. Ni un millón va a devolver a nuestro ser querido, pero por lo menos queremos que descanse en paz en el cielo, porque como familiares nosotros en la noche, en el día recordamos lo que hemos vivido el 2019. Estamos viendo que el gobierno está trabajando, que está agotando mecanismos para dar justicia a los familiares, a las personas, a las víctimas, a todos los compañeros que hoy no están y que brillan su ausencia. Que el sentimiento, el dolor no se quede impune, que estas muertes no queden en impunidad, que se haga la justicia correspondiente y que estas personas que han ocasionado los actos en 2019 paguen y cumplan con el castigo correspondiente. No es el odio el que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia que hemos dado cuenta a lo largo de nuestra vida. Muchas gracias. En noticia a Estados Unidos, la comisión del Congreso creada para investigar el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 calificó los hechos como una conspiración metódica promovida por el expresidente Donald Trump. Vamos a verlo. En primera audiencia realizada por el Comité Legislativo designado para investigar el ataque al Capitolio en 2021, se reveló material inédito que evidencia que en aquel entonces el presidente Donald Trump permitió las acciones violentas para frustrar la transferencia pacífica del poder. El jefe demócrata del Comité de Investigación, Benny Thompson, expuso este jueves que lo sucedido fue un intento de golpe de Estado. El 6 de enero fue la culminación de un intento de golpe, un intento descarado, como dijo un alborotador poco después del 6 de enero de derrocar al gobierno.
La violencia no fue un accidente. Ese año, tras verse derrotado en las elecciones ante el demócrata Joe Biden, la línea discursiva del exmandatario era de fraude electoral y de incitación a la insurrección. Walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. La vicepresidenta de la comisión, la representante Liz Cheney, republicana por Wyoming, comunicó que el presidente Trump se negó a hacer lo que su personal, su familia y muchos de sus otros asesores le rogaron que hiciera: instruir inmediatamente a sus partidarios para que evacuaran el Capitolio. Las investigaciones también arrojaron que el presidente fue apoyado para provocar un golpe de Estado por el grupo ultraderechista Proud Boys. El comité llegó a estas conclusiones tras haber entrevistado a más de 1,000 testigos y revisado más de 140,000 documentos. En las próximas 5 audiencias que contemplan la investigación, el panel tiene previsto demostrar ante la opinión pública que existe una relación entre la presunta conspiración para revertir los resultados de la elección de Biden, el discurso de Trump que incitó a la marcha y la toma violenta al Capitolio. Toma tremendamente violenta al Capitolio de Estados Unidos, en plena capital, en Washington, a una cuadra de la Casa Blanca. Parecía realmente salido de una película de ficción, de esas que arma bastante bien Hollywood. Para ello vamos con el análisis. Nos acompaña Lisbeth Meléndez, analista internacional y de políticas estadounidenses. Lisbeth, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. No sé si me equivoco, pero es que recordar ese momento parecía increíble que eso estuviese sucediendo en Washington, en el propio Capitolio, que tiene miles de cámaras de seguridad, miles de agentes de la policía armados hasta los dientes. Nosotros vivimos, yo vivo en el área de Washington, D.C., nosotros vivimos en lo que es la tercera más observada ciudad electrónicamente monitoreada electrónicamente del mundo, ¿no? Nueva York, Londres, Washington, D.C. Aquí tú no puedes caminar sin que nadie sepa dónde estás. El hecho de que todas aquellas agencias responsables por la seguridad de la ciudad, particularmente agencias federales, se les haya dicho que no hicieran nada, porque se les ordenó que no hicieran nada, aún vieran lo que vieran, debió haber sido la indicación primeriza del atento a un golpe de Estado de parte del expresidente Trump. Eso, o sea, yo te digo, nosotros, tan cercano como yo vivo del Capitolio, fue algo que te deja con la boca abierta, porque es algo que no se espera en este país. Así mismo es, tenemos las imágenes porque además es que hay que recordarlas. Con respecto a la parte de la conclusión de esta comisión que investiga, había un plan de golpe de Estado que lo que se intenta ahora es presentar las pruebas que estaba dirigido por el presidente Trump. Pero aquí quiero conocer tu opinión, tu análisis. Él era el presidente del país, así que ¿qué es lo que intentaba? Bueno, un golpe de Estado, simple y sencillamente quedarse en poder, establecer un poder autoritario, fascista, tal como se dio en Alemania en los 30 del siglo pasado, crear una situación donde se podía manejar y siquiera ocultar el resultado del voto democrático del pueblo estadounidense en cuanto a quienes son los líderes del país. Lo interesante aquí no es solamente es que el presidente Trump no haya dicho nada, pero que este golpe de Estado es más refleja más la opinión y los deseos de mantenerse en el poder de un partido que ha sido usurpado por un ala fascista del movimiento derechista de este país. Cuando tú tienes personas como es Liz Cheney, que es la hija del ex vicepresidente Dick Cheney, que fue vicepresidente bajo la administración de Bush, alguien que pues sí mismo debería haber sido encarcelado por violaciones a los derechos humanos mundiales, dada la de la guerra en Irak y las mentiras que se dieron en aquel entonces. Y esa persona te está diciendo que el país y la democracia están en peligro
tú sabes que esto estamos hablando de un movimiento ultraderechista, una revolución que está dando en plena cara del pueblo estadounidense, y el pueblo estadounidense está en negación de que estas cosas están pasando. El presidente simple y sencillamente es un autócrata deseando quedarse en el poder a cualquier manera necesaria, y aún hoy en día, como resultado de todo esto, y aún su propia hija diciendo, mira, yo le dije a mi papá que esto ya no se podía, que ya teníamos que hacerlo, que demuestra unas divisiones en su familia. Él tiene la cara de la descara, es de decirle al pueblo estadounidense que esto fueron películas fabricadas por Hollywood, que estas clasificaciones fueron hechas por libreto, y que es simple y sencillamente para demostrar que en realidad sí esto es prueba de que se robaron las elecciones y de que él todavía es el presidente de los Estados Unidos. Qué barbaridad. Y sobre los muertos, además, que fueron llevados allá, por ejemplo, recordamos que había una de las implicadas que trató de ingresar por una ventana, y bueno, que un miembro de la policía la asesina, y de esos muertos que estaban directamente implicados, pero que además es parte del pueblo estadounidense, que se le vendió la idea de que podrían salvar que la supuesta democracia que estaba en peligro. ¿Qué ha pasado con eso, Lisbeth? ¿Quién habla de eso? Bueno, uno de los problemas que tú tienes es que tienen que entender quiénes son los Proud Boys, quiénes son los niños orgullosos. Estas son servidores públicos de policía, de las Fuerzas Armadas, de armas de la seguridad, que han servido a nivel federal o estatal. El gobierno estadounidense han sido retirados y despedidos, y son ¿cómo decirte? La mentira es que ellos son orgullosos del patriotismo, orgullosos de la democracia estadounidense, y han utilizado la muerte de estas dos personas que murieron del lado de ellos, pero las otras murieron de personas en resistencia contra el atentado, como mártires, como prueba. Otra vez, todo va a una sola definición. Esto es la manera en la que estas personas están tratando de probar que ellos estaban defendiendo la democracia, y que estas son pruebas de que ellos se robaron las elecciones, que la oposición se robó las elecciones, y que el presidente Biden no es el presidente verdadero de los Estados Unidos, que el presidente es el presidente Trump, y él tiene el derecho de continuar llamándose presidente y utilizar la oficina de la presidencia como tal. Estas personas, para ellos, son simple y sencillamente instrumentos, que es una desgracia, porque la pérdida de vida siempre es una desgracia, particularmente por las razones en las cuales y las circunstancias en las cuales estas personas perdieron su vida, creyéndole a un hombre que es, ¿cómo decirte? Un jefe de mafia. Nunca pone nada en escrito, nunca hace nada, y pocas veces hace equivocaciones. Una de ellas fue simple y sencillamente a finales de noviembre, principios de diciembre, poner en un tweet que el día 6 de enero iba a ser el día en los cuales ellos iban a reclamar la presidencia, y iban a eliminar la oposición a su presidenciado. Y políticamente, Lisbeth, para el Partido Republicano esto no ha representado una implicación negativa, y lo miro incluso de cara a las elecciones de medio término del próximo noviembre. Bueno, eso queda por verse, ¿no? La realidad es que ellos han convencido una cantidad enorme de personas, que ellos hablan la verdad, que ellos tienen, como diría una persona en religión, ellos tienen el testamento, tienen su ¿cómo decirte? Ese es el evangelio de la democracia, es que ellos necesitan ganar, que ellos necesitan tener el poder. Y de las otras personas que estoy hablando, no solamente del presidente, de las otras personas que están socavando la democracia, que han puesto en su sitio todo tipo
de obstáculo para aquellos de nosotros que estamos opuestos a esta manera de actuar, que nuestros votos sean efectivos. Al final del día, los que se están robando las elecciones son ellos mismos, ya sea por golpe de Estado, por atento de golpe de Estado, o simple y sencillamente para evitar que nosotros como personas latinas, afrodescendientes, inmigrantes que hemos recibido el derecho a votar en este país, o ya sea por esclavitud, por cualquiera de las razones por las que estemos aquí, que si no pertenecemos a este grupo en particular, que se nos quite el derecho al voto y por lo tanto pueden manipular y manejar los resultados de las elecciones. Y mientras tanto ellos no acepten la verdad, pues ya estamos en casi 3 años de las elecciones y todavía ellos están diciendo que esto fue una mentira y que Trump ganó, y ahora lo están llevando a nivel se están probando esas tácticas a nivel de las elecciones locales, de consejos de escuelas, de consejos de asambleas municipales. Si triunfan a ese nivel, eso se mueve a nivel estatal y de ahí la estatal al federal. Eso se pasa inmediatamente por la serie de elecciones que están efectuándose a partir de mayo hasta noviembre, y veremos cuáles son los resultados en noviembre. El Partido Republicano no es un partido viable para muchas personas. Pero aquellas que están en su oposición se les está quitando el derecho de efectuar esa oposición misma. Lisbeth, muchísimas gracias por ese análisis. Muy buenas noches, un placer. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Para todos y todas, muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes, sigan con nosotros.